Persona. Etimológicamente significa personar, sonar fuerte, resonar. Se identifica con las máscaras que utilizaban los actores en la escena clásica, en la escena teatral clásica, para cubrirse el rostro y resaltar, o resaltar, o tener asonancia y resaltar la voz. La persona, como el día de hoy, es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es el término de persona. Las personas físicas son las que presentan signos o características de humanidad. El sujeto de derecho son todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La existencia de la persona física, es preciso que el feto sea separado totalmente del claustro materno. Es necesario que el nacimiento sea con vida. Se requiere que el parto sea perfecto y que tenga forma humana. La capacidad jurídica es la facultad o aptitud que posee una persona para ser titular de derechos. El nasciturus infant conceptus pronato avertus quote de comodis eius agitur. No es necesario que el feto nazca y que nazca vivo para adquirir derechos. El nacimiento no es más que cuando el feto nace, el feto se separa de su madre, cuando nace con vida y que tenga forma humana. ¿Por qué se resalta que tenga forma humana? Porque en la época romana aquellas personas que nacían con deformaciones físicas, que nacían ciegos, sordos o mudos, se decían que eran unos monstruos y no gozaban de derechos como persona. La muerte consiste en la extinción de las funciones vitales. Una de las consecuencias de la muerte en el derecho, por ejemplo, es la extinción del matrimonio. Se extingue el matrimonio cuando uno de los dos miembros fallece. La presunción de muerte, si una persona cumple 70 años y se desaparece por 5 años o más y no hay noticias de él, se presume muerta. De allí nacen los términos de premoriencia y conmoriencia. La conmoriencia no es más que la muerte simultánea de 2 o más personas. Personas jurídicas o colectivas. Se designan a los sujetos de derechos constituidos por una pluralidad de individuos jurídicamente organizados, de los cuales nace el Estado. El Estado es una colectividad política formada por un conjunto de ciudadanos y que requiere representantes necesarios. Los municipios o el municipio es una corporación creada para el mejor gobierno de las ciudades anexadas a Roma en la conquista. Por eso se crearon los municipios, tenían estatutos, tenían leyes propias, pero le reportaban al imperio. Las corporaciones o universitarias son un conjunto de personas que se unen para un objeto determinado y a las cuales el Estado otorga el derecho de persona. ¿Persona qué? Personas jurídicas. Por ejemplo, las empresas, corporaciones, tienen un objeto determinado y el Estado, a través de los diferentes entes que conforman el Estado, le dan el derecho de persona. Las corporaciones se organizan en orto collegi, plebe collegi, syndici y arca comunes, que significa
directores o administradores, estos son los accionistas, el representante legal o síndice o el arca común, que es la caja común. Las fundaciones fueron creadas, son instituciones civiles o eclesiásticas mayormente encaminadas a objetos de utilidad pública. Con el cristianismo, las fundaciones se esparcieron por toda Roma y por todas las ciudades a las cuales Roma iba a conquistar. El fisco forma parte del Estado, es un ente adscrito al Estado, lo cual representaba el ente recaudador de aquellas riquezas del Imperio Romano. Espero la presentación les sea de gran ayuda, de gran utilidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.